Bueno, pues sí, tiene razón, Rafa. Nos vamos a ir a Francia, particularmente a la capital de ese país que ha acogido a mexicanos desde siempre. Ha habido diversas oleadas de artistas mexicanos que se han instalado en la capital francesa como una meca, como un sitio importante para adentrarse en diversas manifestaciones, como pueden ser las visuales. De la misma manera, bueno, pues nada más hay que pensar en el surrealismo y en la presencia de tantos creadores franceses en México. Edgardo, en esta ocasión nos vamos a ir con una artista multidisciplinaria, la verdad muy interesante, que vive allá en Francia desde 2003. Platícanos de quién se trata. Así es, Laura, buenas noches. Cumplimos un año la semana pasada y arrancamos una nueva etapa y para esto quiero presentar el trabajo de Daniela Franco. Ya lo has dicho tú, ella es una artista visual mexicana, pero con un temperamento abiertamente multidisciplinario y vive en París desde el año 2003. Pero antes de contarte de Daniela Franco, como tú ya lo has adelantado, me parece importante que en este espacio semanal en el que hablamos de historias personales de mexicanos creadores que viven en el extranjero, también nos dediquemos a veces a ubicar el contexto cultural e histórico que permite que en determinados momentos esta presencia de mexicanos se multiplique y se concentre en una misma ciudad. Y es el caso de la diáspora cultural mexicana que se encontró en París a principios del siglo XX, hace ya 2 décadas. Fue un tiempo muy propicio que tuvo al Instituto Cultural Mexicano como su epicentro y desde ahí, bajo la dirección de Jorge Volpi, entonces agregado cultural de México, pues se congregó toda una generación de creadores mexicanos, entre ellos precisamente Daniela Franco. Hablo de escritores como Guadalupe Nettel, Martín Solares, Alan Paul Ballard, de directores de cine como Carlos Reigadas, y simultáneamente el instituto organizó toda clase de exhibiciones de arte contemporáneo mexicano, desde Gabriel Orozco hasta Francis Eiris. En fin, que había realmente es un momento que yo creo que con el tiempo lo vamos a registrar como un momento histórico en la diáspora cultural mexicana. Y antes de presentar a Daniela Franco, ¿por qué no vemos un poco de ella? Ella es actualmente, además de vivir en Francia, es becaria del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, y en esa condición participó en este programa que impulsa la Secretaría de Cultura de Contigo a la Distancia. Para conocerla, para presentarla a los televidentes, vamos a ver un pedacito, un fragmento de lo que Daniela Franco piensa sobre Carlos Monsiváis. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Daniela Franco, soy artista visual y pertenezco al Sistema Nacional de Creadores. Y hoy quisiera hablar un poco de Monsiváis con motivo del 10º aniversario de su fallecimiento. Y quisiera hablar de un aspecto en particular de Monsiváis que para mi generación o personalmente tuvo mucha importancia, sobre todo en mi obra, y que quizá ahora sea difícil de ver porque la forma de analizar la cultura ha cambiado, por suerte, pero a finales de los 90 y mediados de los 90, la división entre alta cultura y baja cultura era algo que todavía importaba, especialmente para los actores culturales, los artistas, como era mi caso, y los artistas que empezábamos o que estábamos, que ni siquiera estábamos, habíamos salido de la escuela de arte, y había que mantener realmente una separación entre el cine de autor, la música culta, había todas estas categorías importaban mucho, y la cultura popular era más un placer culpable o una cosa un poco como que se mantenía a un lado. Bueno, pues ella es Daniela Franco, una artista y escritora de temperamento vanguardista, experimental, y como ella misma se presenta en las veces que colabora con la revista Letras Libres, ella se presenta como una artista que ejerce la polivalencia diletante, y cuando no le queda otro remedio, trabaja como artista. Como dijimos, llegó a París en el 2003, llegó como beneficiaria de una residencia artística que otorgaba la UNESCO. Venía de estudiar comunicación del TEC de Monterrey, campus Querétaro. Después estudió una maestría en el Instituto de Artes de San Francisco, para el cual obtuvo la prestigiosa beca Fulbright. Y llegó a París
muy joven, atraída por una de las últimas vanguardias del siglo XX, el grupo Oulipo, a cuyos escritores y artistas se acercó, trabó amistad, y esto le dio un giro a su vocación artística e intelectual. Su trabajo como artista conceptual siempre ha estado en gran contacto con la literatura y la colaboración con escritores para muchos de sus proyectos, entre ellos, por ejemplo, Juan Villoro, Enrique Vilamatas. Igualmente, ella se presenta como artista visual, pero como escritora, antropóloga, dibujante, editora, músico, y es una artista comprometida con otras disciplinas, con el público, con el discurso crítico, y siempre colabora con instituciones culturales de México y de Francia. Podemos decir entonces de su trabajo de creación e investigación que es una suerte de arte conceptual narrativo que explora las intersecciones entre las artes visuales, la música, la literatura, y es pues no menos una escritora que una artista visual. Esta es en un pincelazo la historia y la trayectoria de Daniela Franco en París. Edgardo, fíjate que, bueno, explorando un poquito el material de Daniela Franco en la red, encontré justamente una web en la cual habla de algunos aspectos de su trabajo y el que ha realizado concretamente en París. Tiene uno que se llama justamente Plan de París y es una suerte de cartografía muy personal, muy individual, en la cual hace un collage acerca de, un collage en el que incluye textos, periódicos y en el que traza líneas que uno pensaría un tanto derivas de sus recorridos emocionales en esta ciudad. Yo creo que es un trabajo desde el punto de vista visual muy atractivo, pero que también tiene mucho de conceptual. Yo creo que vale la pena visitar sus redes, su página, concretamente esta página web que lleva su nombre, y enterarse de más de lo que está haciendo, porque es un artista que además colabora con muchos otros creadores. Y como te decía, Los mexicanos en París del arranque del nuevo milenio es una historia por contarse y vamos a seguir viendo esto en la historia de la cultura mexicana en los próximos años.